Se observa la diapositiva, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el texto, pues, con imagen. Entonces, tenemos la primera lectura de esa parte. ¿Bien? Primero le vamos a dar una lecturita y luego, jóvenes, lo empezamos a desarrollar y, evidentemente, pues, a polemizar alguna respuesta si es que por ahí lo hubiera. Bien, jóvenes, a ver, vamos. Una lecturita, pues, a ese texto. Bien, compañeritos, bien, vamos a desarrollar entonces ese texto, bien simpático, por cierto. En síntesis, el texto nos habla de Aristóteles, oiga, resaltan la cualidad, la capacidad de Aristóteles, que pervivió muchos siglos hasta que se introdujo la iglesia y evidentemente modificó algunos conceptos, ¿no? Modificó, en todo caso, erró Aristóteles y ellos de alguna manera corrigieron esos. Pero evidentemente Aristóteles tuvo influencia en el aspecto académico en la humanidad, por decirlo así. ¿Bien? Aristóteles tenía un propósito, ¿no? De alguna manera escribió una obra y el contenido de esa obra que está al final, evidentemente es importante resaltarlo. Pero como siempre es importante conocer obviamente las preguntas. El autor expone en última instancia. Cuando te dice en última instancia es en conclusión.
no necesariamente se refiere a la última parte, sino en conclusión. No necesariamente literal, podría ser inferencial, ¿no? En conclusión, ¿qué es lo que se dice, ¿no? O qué es lo que se resalta de Aristóteles o del texto o en el texto, ¿no? A eso se refiere esa pregunta. ¿Sí? Ahora sí, ya le había hecho la síntesis, ahora debo de alguna manera explicarle en qué consiste en sí. Trata siempre de leer la pregunta. Tú que tienes con antelación el material, es bueno tratar de ubicar tu pregunta en el texto, ¿no? Esta pregunta tiene vinculación con esa parte, esta con esa parte, y así ubica tu pregunta en alguna parte del texto. Siempre está. La primera pregunta, por ejemplo, en este caso, se vincula con la última parte. O sea, porque en esa última parte está la conclusión que el autor hace, pues, acerca de Aristóteles. Dante llamó a Aristóteles el maestro de cuanto sabe. O sea, la admiración que tiene en este caso, pues, Dante, ¿no? Para con Aristóteles. Buenos días, Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días. Dante llamó a Aristóteles el maestro de cuanto sabe. Ese fue el respeto que los hombres doctos, docto es culto, leído, enciclopédico, erudito, sabio. ¿Sí? Desde la época de Tomás de Aquino, recuerda que Tomás de Aquino es el que escribió Utopía, y en Utopía, sí o no, la obra resalta lo fascinante, obviamente es una ficción donde no hay pobres ni ricos, todo el mundo colabora con todos, y no es, eso es una utopía, obviamente, pero una fantasía, una ficción. Hasta la de Galileo le tuvieron a Aristóteles, un respeto que Aristóteles imponía, o en todo caso, pues se sabía que eran. Estudiando luego los comentarios acerca de estos a fin de comprender sus pasajes más difíciles y solo entonces proceder a examinar las cuestiones suscitadas por sus obras y que aún eran objeto de discusión. Primera oración concluyó. En esa primera oración tú y yo sabemos, pues básicamente es una apología, una loa que recibe Aristóteles respecto a otros doctos y respecto al autor de ese texto también. Oración 2, unidad informativa 2. Desde los comienzos del siglo XIII, la educación universitaria había venido moldeándose según esos patrones. La trascendencia del pensamiento de Aristóteles en el siglo XIII y en la educación. Se admitía que por haber vivido antes de la era cristiana, Aristóteles había errado en algunos puntos, pero no eran muchos y los teólogos ya los habían señalado y corregido. Bueno, como siempre, ¿no? La iglesia empieza a tallar y la iglesia cree que tiene toda la razón, ¿no? Y solo ella tiene la razón. Pero en ese caso, pues ya eran verdades ya absolutas, ¿no? Entonces ya la iglesia no pudo rebatir conceptos de Aristóteles que ya todo el mundo conocía también, pero corrigió, dice, algunos conceptos, ¿no? Y ahí seguramente la iglesia pues empieza a tomar posesión de la parte académica de las universidades, de los colegios, y así empezó pues a través de los siglos hasta la actualidad casi, ¿no? Aunque ya obviamente la iglesia ya perdió hace tiempo pues esa vigencia. Por lo general se le llamaba el filósofo, con mayúsculas. Se entendía por lo demás que cuanto se refería al saber pertenecía a la filosofía de la misma forma, porque todo cuanto se relacionaba con la fe entraba dentro de la competencia de la teología. Mira, teología y filosofía, ¿no? La filosofía, la ciencia, los saberes, pero la teología también se introduce ahí, ¿no? Y hace correcciones a lo que propone Aristóteles y quiere de alguna manera, mira, equipararse, ¿no? A la filosofía. Esa parte es importante porque recuerda que hay una pregunta referida a esta palabra que está en sentido contextual y debemos interpretarlo. De la misma forma que todo cuanto se relacionaba con la fe entraba dentro de la competencia de la teología. O sea, cuando dice dentro de la competencia de la teología, ¿qué implica? O sea, todo lo que a ella le compete, ¿no? Todo lo que todas las ciencias que ella utiliza o que ella evidentemente ha propuesto, cree que es de ella. La física en general constituía lo que se denominaba filosofía natural, es decir, el conocimiento de la naturaleza. Física
equivale a conocimiento de la naturaleza. Aristóteles se había ocupado de ella en varias obras, especialmente en su Física sobre el cielo, en la meteorología y en sus tratados sobre la generación y la corrupción de las cosas. Los principios de la ciencia física fueron definidos sobre la generación y la corrupción de las cosas. Los principios de la ciencia física fueron definidos en la metafísica. En ningún momento dice que ha desarrollado metafísica, sino así se titulaba una obra que él tenía. ¿Sí? En sus tratados sobre generación y la corrupción de las cosas, los principios de la ciencia física fueron definidos en la metafísica, escrita después en sus obras científicas, puesto que no había sido correcto que la ciencia discutiese los principios, y menos aún haberla construido sobre la base de principios arbitrariamente establecidos antes de proceder a un cuidadoso estudio de la naturaleza. Lo real está en la naturaleza, ¿no? Nada salió, según Aristóteles, de la nada. La naturaleza es la realidad. En esa se basa su física y en esa se basan los estudios. Y aquí viene la conclusión y la respuesta a la primera pregunta. Dice, el objetivo fundamental de la obra aristotélica era llegar a comprender por qué las cosas son como las conocemos, por qué no pueden ser de otra manera y por qué es mejor que sean como son. Para comprender claramente las razones de esta necesidad es preciso penetrar en las causas de las cosas y aprender la finalidad última que late detrás de cuántos hechos acaecen en la naturaleza. ¿Sí? O sea, al fin y al cabo, en conclusión, lo que hizo Aristóteles simplemente es plasmar lo que está en la naturaleza y conocernos, o a partir de ella, pues, expresarnos cuál es el conocimiento, ¿no? O de dónde brota su conocimiento. Ahora mira, lúcete en la primera pregunta. Lúcete en la primera pregunta. El autor expone en última instancia. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? En última instancia, dice el autor. ¿En qué consiste? En resaltar, uno, al principio, la capacidad y la trascendencia de Aristóteles, y segundo, resaltar en esta última parte de su obra, ¿sí? Y el contenido de su obra, ¿no? Y en qué se basa el conocimiento de esa obra. Ya está la respuesta. Vamos repasito. ¿Cuál sería tu super respuesta? En este caso, la respuesta que estaba en esta última parte te decía, ¿no es cierto? En esta penúltima oración, el objetivo fundamental de la filosofía aristotélica era llegar a comprender por qué las cosas son como las conocemos y por qué no pueden ser de otra manera y por qué es mejor que sean como son. Para comprender claramente las razones de esta necesidad es preciso penetrar en las causas de las cosas y aprender la finalidad última que late detrás de cuántos hechos acaecen en la naturaleza. Y eso es netamente el contenido de la obra de Aristóteles. Entonces, la respuesta creo que es evidente, ¿no? El objetivo fundamental de la filosofía de Aristóteles. Esa era la respuesta a esa pregunta. Ahí está la respuesta, en ella me baso para sustentar esa respuesta. Pregunta 2. ¿Es incompatible con el texto afirmar que Aristóteles? Y se rescatan dos cosas de Aristóteles, la trascendencia y el halago de otras personas doctas sobre la sapiencia de Aristóteles. Y se resalta también al final, netamente de Aristóteles, la obra, ¿no? El contenido de esa obra y el por qué él construyó esa obra. ¿No es cierto? Y como un tema auxiliar podría asociarnos la teología. Dice, incompatible. A ver, te creo. Así es, ¿qué tal? Buenos días, compañero Samuel Torres. ¿Qué tal, doctor? Hola, Ángelo, muy bien, claro, la respuesta es esa, obvio.
Consideró la metafísica como una filosofía falsa, ¿no? Falsa como todas, evidentemente, como todas las propuestas que hacen los candidatos, ¿sí? Falsaza, falsa. En ningún momento hizo metafísica, él basó en la realidad, ¿no? La naturaleza. La respuesta es evidentemente la letra A. Bien, ahí está tu subrespuesta. Después, doctor, después platicamos sobre esos temas bizantinos. Bizantinos es que tienen poca importancia. En el texto, debe decir, en el texto la palabra competencia alude. Dice, la teología, esa pregunta tiene que ver con la teología, ¿no? Y todo lo que a la teología le compete, dicen. Ah, ya, pues, ¿no? Entonces son las ciencias, las disciplinas que ella usa o cree que domina, ¿no? Así es, señorita Carla Ebenezer Castro Tello. Muy bien, excelente, Torres. Muy bien, doctor, claro que sí. O Torres, hoy estamos chabacano, me parece. Dado, avión. Muy bien, la respuesta es esa, ¿no? La respuesta es dominio. Lo que domina la ciencia. Todo lo que a ella le compete. ¿Bien? Así es. Oh, señorita Lozano, está despierta, que no está bien. Vamos, vamos. Prosigamos. Mira, si fe es asociada a la teología y saber fuesen considerados idénticos, o sea, no, filosofía y teología son porque la teología quiere ahí meterse por los palos y no quiere ser tan similar como la filosofía. Obviamente, pues dice, si fe y saber fuesen considerados idénticos, ya fue, bueno, entonces estudiar teología sería como estudiar filosofía. Filosofía sería como estudiar teología, ¿sí? O sea, ya no habría, a ver, te leo. A ver, sorpréndeme. Muy bien, sea chévere, qué bacán, qué bueno. Así es, claro que sí. Muy buena respuesta, compañero Castro, compañero Torres, muy buena respuesta. Oiga, pero solo dos se estén inmolando y el resto. Muy bien, obvio, ¿no? Si las dos cosas fuesen igual, obviamente ya no serían, pues, distinguibles, ¿no? Muy bien, señorita Lozano, claro, esa es la respuesta, sin duda. La respuesta es esa. Ya no habría diferencia. La teología y la filosofía serían indistinguibles. No es que desarrollarían las mismas disciplinas, por lo tanto, sería equivalente a estudiar, ¿no? Teología, filosofía, teología. ¿Sí? Chévere, qué buena respuesta. Así es, Ángelo Rivera. Chévere, muy bien, doctor. Prosigamos con esa respuesta. Bueno, es un viernes fructífero hasta ahora. No te olvides nunca, evolución, Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿No es cierto? Ahí está tu super respuesta, ¿ve? Y te lo digo con el taco. Se colige, o sea, se deduce. Vamos a tomar un sorbo de café. Se colige del texto que, de la perspectiva aristotélica, los fenómenos naturales, ¿sí? Todo nace en la naturaleza, ¿sí? Todo nace en la naturaleza. Entonces, es ahí donde el ser humano, y con eso justamente se concluye, ¿no? ¿Por qué son como son y por qué no deben ser y por qué debemos dejar tal cual, ¿no? Es que el alterar una sola cosita es fregar todo el mundo. Miren lo que está pasando ahora, ¿no? Yo estoy 100% convencido de que este virus, evidentemente, pues es producto de alguna manipulación así inhabida, ¿no? Alteras una cosa y alteras completamente todo. Desequilibrio total. Entonces hay que conocerla así, pero no alterarla, no intervenir en su evolución o algo. Sino que el ser humano juega a ser Dios, ¿no? Y ahí termina malogrando. Así es, muy bien, claro, sorpréndeme. Así es, ¿quién eres, Castro? ¿Quién eres, Torres? Chévere, muy bien, esa es la respuesta correcta, claro. Esa es la respuesta correcta. El texto concluye con eso, ¿no? No lo dice de manera literal, pero concluye con eso. Que el conocimiento que plantea Aristóteles se basa en la naturaleza, ¿no? Y ahí empieza diciendo por qué es como es, por qué debe ser como es y por qué debe estar tal cual, ¿no? ¿Sí o no? Chévere, muy bien.
Y el resto, entonces Castro y Torre dicen, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Hoy no hay amigos, demonios. Estamos sin amigos, somos. Solo dos. Prosigamos. La respuesta, pues, era esta. La respuesta es ella. La A. Obedecen a principios que pueden ser aprendidos por los humanos. Obvio, ¿no? Todo lo que está en la empresa es aprenderlo, conocerlo, manipularlo, pero no alterarlo. ¿No es cierto? Si no ocurre lo que evidentemente estamos pasando. Segundo textito, nunca te olvides, siempre, siempre es chévere ver las preguntas, saber a qué me estoy enfrentando, saber qué tipo de enemigos tengo, ¿no es cierto? Yo lo veo así, ¿eh? Cuando resuelvo un texto o dos textos, ¿no? A ver, vamos a ver con qué me sorprenden, ¿no? Entonces reviso todas las preguntas y luego, ya va acá, ya, como ya sé qué tipo de preguntas, preguntas clásicas, chévere, entonces para acá leo de esa manera. Y si son otro tipo de preguntas con otras alternativas, porque las alternativas sí dicen bastante. Si son grandes así, implica obviamente que ya no es una pregunta tan sencilla, ¿no? Ya algo hay que ver. Pero también te dije alguna vez, repasito, cuando quieras captar rápido el tema, lee la pregunta por el tema central, por el título o la idea principal. Mira, acá, por ejemplo, automáticamente te das cuenta que el tema es los modelos conceptuales. Ese es el tema. ¿Por qué, profeta, asume eso, sensei? Dímelo, profeta. Porque acá se repite, pues. Más mosca, ¿no? Se repite, pues. ¿Sí o no? Entonces, el tema es los modelos conceptuales. Ese es el tema. Ahora, ¿qué cosas se hizo sobre el tema? Una de esas cosas seguirá, pues. O sea, una de esas proposiciones, uno de esos predicados después de modelos conceptuales es lo más importante que se dicen. Quizás será la primera, la segunda, no, eso debo descubrirlo en texto. Y además yo sé por teoría que la idea principal puede ser al inicio, al centro o al final, ¿no? Entonces la pregunta es referenciada, ¿ya? Yo sé por teoría que la idea principal puede ser al inicio, al centro o al final. Y la mayor cantidad de textos que tú vas a leer tiene la idea principal al inicio, ¿sí? La mayor cantidad de textos que tú vas a leer tiene la idea principal literal, aunque algunos textos tienen la idea principal casi sobreentendido, se tiene que deducir. Entonces, vamos con el texto, vamos. A ver, vamos, leamos el texto primero en silencio, luego les explico de qué trata. Ya sabe de qué trata el texto. ¿No?
Bien, a ver, lo desarrollamos. ¿A qué te refieres, amigo? Precísame ver eso. Bien. Como hace rato dije, obviamente el tema es los modelos conceptuales, ¿sí o no? Lo único que tenías que saber ahora es qué cosas son los modelos conceptuales. Y se hablan tres cosas. La importancia, ¿no es cierto? La característica y el propósito. Tres cositas se hablan de los modelos conceptuales. A comparación de otros, ese es el que ha sobresalido, el que ha triunfado, ¿no? Muchas cosas se han logrado a partir de un modelo conceptual, ¿no? Yo quiero saber cómo es Plutón, entonces, y lo idealizo, ¿no? Creo, a partir de mi intuición y de la razón, cómo es Marte o Venus o cualquier planeta, ¿sí o no? Y ahí empiezo a aplicar, ¿será semejante a la Tierra? ¿Qué sé yo, no? Entonces, y en su momento, pues ya por lo menos alguien que va a ir a explorar tal o cual planeta, en algún momento será, ya tiene algo, ¿no? Quizás nada real a lo que pasa allá, pero ya tiene algo, ¿no? Entonces, los modelos conceptuales evidentemente son importantes para la investigación, dice. Gracias a ellos, evidentemente, uno conoce tal o cual cosa, ¿no? Uno primero lo idealiza y luego lo plasma, ¿no? Entonces, gracias a eso, es que el ser humano ha creado una serie de cosas, ¿no? La respuesta a esa pregunta no está al inicio, estaba al centro. La idea principal es, mira, te dije tres cosas, ¿no? Importancia, propósito y características, ¿no? La conquista conceptual de la realidad comienza, lo que parece paradójico, contradictorio, por idealizaciones. Se desgajan los rasgos comunes a los individuos ostensiblemente diferentes, agrupándolos en especies. Se habla así del cobre y del Homo sapiens. Empieza con datos particulares, es un texto centralizado o podría ser sintetizante. Es el nacimiento del objeto modelo o modelo conceptual, propone el tema recién, de una cosa o un hecho. Aquello que sirve de original, de ejemplo para una representación, aquello que puede servir como estructura común a varias cosas, o sea, a partir del modelo conceptual puedo generar una serie de cosas de similar caracterización. Hay una respuesta a esa pregunta, a esa partecita. Por eso, no basta si se quiere insertar este modelo en una teoría. Es menester atribuirle propiedades susceptibles de ser tratadas por teorías. Obvio, ¿no? El hecho que yo idealice tal o cual cosa no implica pues que es como yo lo idealicé, ¿no? Porque lo mío es una hipótesis, una suposición, ¿no? No necesariamente real, ¿no? Pero sí se vincularía con algo real, con la realidad en sí. Por eso acá te dice, en esa partecita que ya nos vamos adentrando a la parte principal, es preciso, perdón, antes, pero eso no basta. Si se quiere insertar este objeto modelo en una teoría, es menester atribuirle propiedades susceptibles de ser tratadas por teorías, que ser modificadas, que, bueno, se supone que ese modelo debe ser perfectible, ¿no? Profeta, ¿qué es eso? O sea, que se puede perfeccionar, puede vincularse tanto con la realidad como evidentemente con algo subjetivo. Es preciso, en suma, imaginar un objeto dotado de ciertas propiedades que frecuentemente no serán sensibles. Se sabe bien que procediendo de esa manera se corre el riesgo de inventar quimeras, pero no hay otro medio, dado que la mayor parte de las cosas y las propiedades están ocultas en nuestros sentidos. Se sabe también que el modelo conceptual despreciará características, despreciará mucho de los rasgos de las cosas y que separará las características que lo individualizan, los objetos tal como los había sostenido Aristóteles en su tiempo. Y así, ahí está la parte importante, y así un modelo dado no da todos los detalles que interesan, será posible en principio complicarlo. La formación de cada modelo comienza por simplificaciones, pero la sucesión histórica de los modelos es un progreso de complejidad. Y ahí viene la respuesta. Así pues, debemos entender que solo la construcción de modelos conceptuales puede darnos la imagen simbólica de lo real.
Algo parecido estaba en la primera, pero dice acá la primera de manera general, dice, la conquista conceptual de la realidad comienza lo que parece paradójico por idealizaciones. Y aquí de forma ya más literal, más explícita, dice, solo así pues debemos entender que solo la construcción de modelos conceptuales puede darnos una imagen simbólica de lo real. Las otras vías, la razón pura, la intuición y la observación han fracasado. El que ha sobresalido es el modelo conceptual. Solo modelos construidos con la ayuda de la intuición y de la razón y sometidos a comparación empírica han triunfado y sobre todo son susceptibles de ser corregidos en caso de necesidad. Por ejemplo, en el caso de la física hablamos de un conjunto de hipótesis que conciernen a los parámetros que han de considerarse para estudiar una estructura física. Las relaciones de los elementos en el sentido de variación de los mismos hipótesis que posibilitan el estudio de un conjunto de fenómenos o hacer conjeturas sobre ellos. Ya sabía el tema, ya tres cositas hablaban del modelo conceptual. Y la idea principal estaba casi al final de ese texto. Entonces, vamos con la respuesta. La idea principal del texto es, vamos, decímelo ya. Decímelo vos. Muy bien, claro que sí, esa es, pues, ese. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La respuesta es esa. Muy bien, no, ni lo dudes, esa es la respuesta. Los modelos conceptuales son instrumentos que nos dan una imagen comprensible de la realidad. Mira, ahí estaba tu respuesta, ¿no? La de la postura de Aristóteles se desprende. Entonces, como esa pregunta, y muchas preguntas van a estar referenciadas, dicen, de la postura de Aristóteles se desprende. Ah, ya va acá, entonces, voy a esa partecita, pues esa partecita está aquí, mira, Aristóteles. Leo toda la oración, dice. Se sabe también que el modelo conceptual despreciará mucho de los rasgos de la cosa y que separará las características que lo individualizan, los objetos tal como lo había sostenido Aristóteles en su tiempo. Ah, ya fue profeta. Y entonces la respuesta va a ser más sencillísima. A ver, tengo dos posibles respuestas, hermanos. Tengo dos posibles respuestas. De la postura de Aristóteles se desprende. Aristóteles evidentemente sugiere que se cree un modelo, pero que no se deje ahí, ¿no? De pronto que se modifique, ¿no? Que se desechen los objetos que lo hacen particular, ¿no? Porque recuerda que eso va a servir para algo general. Entonces yo no puedo particularizar. Eso sugiere. Entonces, de la postura de Aristóteles se desprende que las teorías son marcos en los que se insertan los modelos. La respuesta a esa preguntita sería pues la C. Recuerda que la respuesta no debe ser literal. Dice, ahí me han marcado algunas respuestas. Por ejemplo, me han marcado la D y la A, dice. Analicémosla, dice. Es pertinente observar los rasgos, y no, eso más bien que se va a descartar, ¿no? ¿No ves que ese modelo nos tiene que servir para otro? Entonces no debe tener rasgos particulares. Se va a tener que rechazar. Eso dice literal, eso dice. Los modelos conceptuales se construyen sobre lo general. Los modelos conceptuales se construyen para lo general, más bien, no sobre lo general. Porque yo no puedo saber, ¿no? O sea, nacen a partir de algo particular y se va descartando todo lo particular porque van a servir para algo general, ¿no? No se construye sobre lo general, ¿sí? Se construye sobre lo particular para que sirva para lo general. La respuesta.
Las teorías son marcos en los que se insertan los modelos. Esa era nuestra super respuesta. La respuesta era la C. Bien, un sorbo más de café. Es menester, dice, es menester. Es menester de la aplicación del muy bien. Ahora sí es otra cosa. Ahora sí. Si me iba a decir, ¿para qué te traje? Iba a decir, chévere, ahora sí. Muy bien. Muy bien. Castro, Kevin, Lozano. Excelente. Kevin Cóndor, muy bien, doctor. Señala el enunciado que define mejor qué es un modelo conceptual. Allá, fácil. ¿Eh? ¿Qué es un modelo conceptual? En la segunda oración está al inicio. Vale. Aquí está la respuesta, mira. Es el nacimiento del objeto modelo o modelo conceptual de una cosa o un hecho. Aquello que sirve de original, de ejemplo para una representación. Aquello que puede servir como estructura común a varias cosas. Algo. A través de lo que se visualiza algo distinto que en sí mismo no sería visible. Ahí está el concepto, que es un modelo conceptual. Entonces dime tú, decime vos, ¿cuál es tu respuesta? Bien, bien, oiga, Kevin dice, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Oiga, ¿qué más? Bien, hoy los Kevin, ya bien, los Kevin, chévere los Kevin están bien. Digo los Kevin porque son dos. Falta el Brian, no, no, el Brian no está, Brian. Bien, muy bien, jóvenes. La respuesta, evidentemente, ya te había leído la respuesta ya. La respuesta es en la segunda oración, ¿no? Ahí donde conceptualizan qué es el modelo. Así es, señorita Carla. Muy bien, la respuesta era la ley de emoción. Ley de emoción. En esa segunda oración del texto mencionan justamente qué cosas se dan. Que le han borrado seguro. No sé quién se toma atribución ahí a borrar la respuesta. Ay, señor mío. Dice, si el hombre no hubiese podido desarrollar su capacidad de generalización, obviamente no hubiera podido crear qué cosa, lo que del cual el tema estamos hablando, ¿sí? Porque gracias a ello es que él evidentemente crea algo y eso le sirve para seguir investigando o para contrastar lo que en verdad pretende o quiere conocer. Así es, señorita Lozano, muy bien. Kevin, los Kevin, muy bien, los Kevin. Chévere. La respuesta era la B de bebé. Los modelos conceptuales no habrían podido ser creados. No habían podido ser creados. Ahí está nuestro modelo conceptual, ¿no? Y la precisión.
Oye, ahora que Kevin o alguien me preguntaba, diciendo, no sé qué, pero ¿por quién va a votar? O luego de escucharlos, a estos patas debatir, ya pues ya. La primera, el uno es una desgracia total. Escucharlo a este señor, Acuña es una desgracia, ¿no? Una pena, ¿no? Teniendo tanta plata. Ahora yo constato por la frase, no sé, es que el que tiene plata habla como quiere, sí, pero en este siglo pienso que la frase no quepa, ¿no? Pero bueno, pues el señor habla como quiere, ¿verdad? ¿No? Cama susi, susi, dice, ¿no? No dice usi, susi, dice. ¿No? Voy a traer la pandemia, ¿no? Les aseguro. Este señor tiene lapsus linguis constantemente, ¿no? Lapsus linguae. Así, lapsus linguae. Bien, un texto dialéctico, chévere. Un super texto dialéctico. Acá. Igual la super pregunta, ¿sí? El tema de discusión que se desarrolla en ambos sexos es ya, me preguntan por el temita, fácil. Bien, el texto dialéctico. Tú, yo y todos saben que el texto dialéctico son dos textos argumentativos, donde debo encontrar primero el tema en común y luego la tesis de cada texto. Profeta, recuérdame, sensei, ¿qué cosa es la tesis? La tesis es la opinión personal acerca de un determinado tema. Es la toma de postura a favor o en contra por un tema. En ese caso, el tema es la clonación. Ese texto es triste. Ahorita lo voy a rayar un poquito con ese texto. Estoy investigando algo más sobre ese texto. Dice alucinante. Vamos con el texto, a ver, vamos. Leamos el primer texto, a ver. 2 minutitos, 2 minutitos, 2 minutitos, mucho en verdad. 2 minutazos, a ver.
Bien, ahora sí. Obviamente todos estamos de acuerdo con que el tema, evidentemente, es la clonación. ¿No es cierto? Ese es el tema. El tema era la clonación. Obviamente, en el primer texto están a favor de la clonación. ¿No es cierto? O sea, el primer texto, la tesis sería, estoy de acuerdo con la clonación con fines, vamos a ver, médicos. ¿Ya? Vamos a llamar así. En cambio, el segundo texto, la postura es no estoy de acuerdo con la clonación, pues la postura es netamente teológica, ¿no es cierto? Se deduce eso. Y defiende básicamente la procreación, rechaza la creación. En ese primer texto, el que tú, que vas a ser médico, tu carrera tiene que ver con las ciencias médicas, chévere, uno lo disfruta, lo deleita. Ahora, si vamos al aspecto legal, en esta parte vamos a extrapolar, mira, dice, la mayoría de los eticistas, los éticos, eticistas religiosos, consideran la clonación humana como un hecho incorrecto. No obstante, la ciencia tiene sus propios eticistas y por lo general tomamos el punto de vista opuesto. Los científicos nos centramos en los beneficios positivos de la clonación, descartando los peligros. Es que ha avanzado tanto y ha crecido tanto los animalistas, los que defienden a los animales, entonces en algún momento ya no va a haber, obviamente van a aparecer ¿no? los defensores de la rata, de los cuy, de todos los animales, lo cual es incorrecto, obviamente. Y bueno, ya no va a haber en quién practicar, ya no va a haber en qué practicar las vacunas que seguramente las enfermedades que usted o todo el mundo seguro va a padecer en el futuro. Entonces, ¿qué se hace? Se va a crear un clon. Y este clon, evidentemente, va a servir como conejillo de India. Obviamente, como es un ser artificial, ni siquiera lo van a considerar persona. Y peor aún, de un tiempo a esa parte las personas evidentemente ya no dejan sus órganos, no quieren donar sus órganos. Y la única manera de tener órganos humanos es creando un clon paralelamente. Y mucho más si van a sacar de mis células. ¿No es cierto? Entonces a ese pobre clon pues le van así destrozar todo, no le van a quitar. Evidentemente no hay ley aún que ampare esos clones o al clon que se va a crear en el futuro. Pero mire, ya sabes el por qué se crean, ¿no? Uno, evidentemente, para salvaguardar, o sea, lo original, reemplazar todos sus órganos. Y otro, evidentemente, pues para empezar a donar los órganos. Como hay carencia de órganos, entonces la única manera de tener un humano artificial que sirva a otro humano es creando su clon. Y peor aún, en el futuro, es que es más rentable alquilar que vender. Entonces, los que son cinéfilos, los que ven películas de argumento, de contenido, se dan cuenta pues que en el futuro, a ver, ya no te van a donar un órgano, te van a vender un órgano, sino te van a alquilar el órgano. Es mejor pagar cuotas. Y evidentemente, cuanta más cuotas hay, más plata tienes. Y si no pagas, van, te quitan tu órgano y ya fuiste. Entonces, así de terrorífico se avecina el futuro, evidentemente, para la humanidad. Entonces, no es eso. Uno, evidentemente, muere cuando tiene que morir, ¿no? Pero la ciencia avanza, conmigo. La ciencia avanza. Hasta hace décadas, hasta el siglo pasado, el peruano tenía el promedio de vida era 50, 60 años, ¿no? Ahora el promedio de vida del peruano es de 80 a 90, ¿no? Ahora sobrepasan los 100. Y en Europa es de 100 a 110, ¿no? De 90 a 110. Y en el futuro tiende a ser de 90 a 120, 130. O sea, no es que uno quiera vivir, ¿no? Sino que ya es propio de la idiosincrasia que estamos viviendo. Entonces, lo que no se repara es, ya bacano, todo ámbito legal solamente es hasta los 70, 80 años, ¿no? Después ya nadie te alberga, ¿no? Obviamente, pues esos 40 años que va a vivir la persona, ¿quién se va a hacer cargo de él? Chamba no va a tener.
Lo único lo que te queda a ti es tener 2 o 3 profesiones y ahorrar para que tengas una vejez medianamente bien. De verdad que sí. De verdad que sí. O sea, se nos avecina pues un futuro un poco sombrío, ¿no? Entonces, en esa partecita, la tercera oración dice, los científicos nos centramos en los beneficios positivos de la clonación, descartando los peligros. Tendemos a no hacer predicciones de consecuencias catastróficas, seriamente. Los eticistas científicos enfatizamos las posibilidades correspondientes a conquistar la enfermedad y la infertilidad. Nos centramos en nueva información acerca del funcionamiento celular que ayudará en la lucha contra el cáncer. Además, la clonación podría actuar como medio de protección en contra de ciertas enfermedades genéticas que resultan de la combinación de genes de ambos padres. Sin embargo, muchos entendidos, entre comillas, o sea, muchos que tenían la postura netamente científica, con fines científicos, ahora se pasaron al otro bando, es lo que hizo. Muchos entendidos hacen la vez de importantes eticistas en nuestra cultura, diciéndonos cada día por televisión o a través de los diarios cómo vivir, cómo morir, cómo criar a nuestros hijos, qué comer y así sucesivamente. Los lectores de las páginas editoriales no se sorprendan por los comentarios éticos de expertos, entre comillas, acerca de la gran problemática ética en cuanto a la clonación. Bueno, lo cierto es que en ese primer texto el argumento central gira pues con fines netamente médicos, ¿no es cierto? Pero mira, pobre clon, ¿no? ¿Quién ampara al clon? ¿Quién ampara al clon? Segundo texto, la postura teológica. La clonación es ilícita, pues atenta contra el modo natural de procrear. En esa primera parte tiene una postura un poco sesgada, ¿no? Atenta contra el modo natural de procrear. Sustituye el acto de amor de los padres por un acto técnico de un tercero. Ahí le diríamos, y entonces, cuando la mujer, no sé, pues una mujer independiente, de pronto quiere estar embarazada, si estuviéramos en Europa o en Norteamérica, seguramente se va a una clínica de fertilidad y hay un banco evidentemente de esperma, ¿no? Y la mujer evidentemente escoge el hijo de qué varón quiere tener, ¿no? Y se inocula eso, ¿no? Obviamente no hay un acto de amor ahí, pero es muy distinto a la clonación. Y entonces cojo, no, yo mujer, bueno, este varón es rubio, se parece a Thor, este se parece a Wakanda, muy moreno, demonios, se sorprende seguramente. Este se parece al profesor Román, bueno, puede ser. Y así seguramente escogerá, pues, no el banco hay de esperma y seguramente, pues, este me vacila, acá. Entonces la mujer posiblemente se inocule. Ahí no hay acto de amor propiamente dicho. O sea, por eso digo que es un poco sesgado esto. Pero es evidentemente producto, pues, de la unión del esperma con el óvulo, chévere. ¿No es cierto? Bueno, si eso llamamos acto de amor, ya, pues, ¿no? Entonces, por eso decía yo, ¿no? O sea, al final, mira, hay 3 formas o 4 formas de traer a la tierra a un humano, ¿no? Por medio de la clonación, el sistema in vitro, oiga, el vientre de alquiler, qué sé yo, y los padres, ¿no? Y seguramente hay muchos más. No investigué esa parte. Bueno, lo natural es la unión amorosa de 2 personas en su integridad corpóreo-mental, que no produce sino procrea. No produce, la ciencia entonces produce. El humano o los humanos procrean. O sea, los peregones son la muerte, ¿no? Solo de esa forma el origen de cualquier ser humano es adecuado a su dignidad personal. Y solo de esa forma el hijo quedará libre del dominio de otros, que pueden ejercer sobre él un derecho de propiedad como si de un objeto se tratara, imponiéndole criterios de calidad. Ahí viene otro detalle, ¿no? Que por cierto no lo habían visto en el clon. En el futuro, evidentemente, así como en Japón crean peces de colores, en el futuro
tiende a humano ser así, ¿no? ¿Sabes qué? Alguna mujer, no sé, pues empieza de variar, ¿sabes qué? Quiere un hombre con ojo rojo, ¿no? Entonces, bacán, van a empezar a alterar los genes y seguramente aparecerá un humano con ojo rojo. ¿Sabes qué? Lo quiero rubio, qué sé yo, igual van a alterar, ¿no? Entonces, evidentemente ese nuevo ser humano ya es, pues, ya no es libre, ¿no? Ya depende de otro, ya. Ah, claro, no hay el mejoramiento de la raza, ¿no? Pero ellos lo hacían pues que con el fin de exterminar a los judíos, ¿no? O sea, que decía que hay una raza espuria, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Pero en el futuro algo parecido se avecina, ¿no? Como un pensamiento netamente judío, ¿no? Lo traemos del siglo pasado al presente, ¿no? Camila se vacila con Wakanda. Eso me refiero a los morenos, pues, Camila, ¿no? Ya no se trata de tener hijos sin acto sexual o de tenerlos haciendo la fecundación, sino de una forma radicalmente obstitutiva, donde lo reproductivo es escindido de lo biológico. Esa reproducción asexual conlleva un efecto todavía más deleterio, más venenoso, más tóxico, pues tiene consecuencias en la estructura de las relaciones familiares que son pervertidas y desdibujadas, filiación, consanguinidad, paternidad, etc. El hijo es determinado en su integridad corporal desde el momento que es concebido. Es más patente, evidente, la violación del derecho del hijo a tener unos padres. Es una técnica que niega radicalmente la teleología reproductiva sexual humana. No solo se ve negada la procreación humana, sino también se niega la bondad de esa misma sexualidad humana, al aceptar la asexualidad como medio de generación de un ser humano. Bueno, en ese texto pues se opone netamente a la clonación, ¿no? Pero implícitamente no se opone pues a una creación in vitro, ¿no? O a una inoculación del esperma, ¿no? Pero sí netamente a la clonación. Qué pena los clones. Bien, entonces en este segundo texto se opone a la clonación, evidentemente, porque no es una forma correcta de traer a la Tierra o entonces de hacer aparecer humano. O sea, hay otras formas acá, dice. Debe ser procreación, no debe ser, obviamente, creación. Primera preguntita, ya sé, pues, ¿no? La primera pregunta, ¿cuál es el tema? Evidentemente, habla de la clonación, ¿no? Eso no es pertinente, ¿no? ¿Es bueno con fines médicos? ¿Es bueno con fines sociales? ¿Qué es la clonación? ¿Cuál es tu respuesta? Épale, muy bien, así es. Chévere, doctor. Así es, claro que sí. Bien, señorita Carla, joven Kevin Cóndor, alguien más, mis amigos, ¿dónde están? Los buscaré. Bien, así es. A ver, ¿qué cosa? Oiga, dice en ambos textos, no dice un texto. El tema de discusión que se desarrolla en ambos textos en ambos textos se habla de la clonación. Y acá dice, la validación científica de la clonación de las especies. En el segundo texto se oponen. En el primer texto sí están de acuerdo. Y es válido ahí. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? Todo bien por casa, digo, ¿no? Digo. Ahora es otra cosa, claro que sí. Va a decir, ¿para qué te traje? Muy bien, claro que sí. La respuesta es la época. Si es pertinente la clonación con fines médicos o es pertinente con ámbitos sociales. ¿Hasta dónde es los límites de la clonación? ¿Hasta dónde? Bueno, la respuesta es evidentemente la de dado. Respecto al método de reproducción asexual, se infiere en el texto 3b que desde su perspectiva, obviamente ellos se niegan, no quieren evidentemente ese tipo de traer a los humanos, ¿no? De manera científica, se oponen ellos.
porque eso afectaría, ¿no? Oh, mira, ahí está el clon, ¿no? El ser humano es bravo, ¿no? Oh, mira ese clon, ese es un clon, no es humano, es un clon, es un espurio, así. Muy bien, claro que sí, muy bien. Palmas apuñanas para Lozano, para Ángelo, para Kevin, para Castro, para Kevin. Qué bien. Los Kevin están en todas, muy bien. Chévere. La respuesta es la C. Bueno. Y como diría la Chola Chebuca, ¡qué bonito! Muy bien. Estoy extasiado, muchachos. En el texto, el sinónimo contextual del término deleterio. Ah, esa pregunta es buenaza. Dice sinónimo contextual, pero mira lo que vas a marcar. ¿Eh? Pensá, pensá. Mira. Bien, así es, chévere. Claro que sí, muy bien. Hasta ahora no han fallado la respuesta. Claro, no han fallado. Muy bien, muy bien. El romántico Torres, muy bien. Bien, bien, doctor. Claro que sí. La respuesta es eso. Y entonces la señorita Lozano dice, profe, estoy dudando, profeta. ¿Por qué no ponzoñoso? Es que ponzoñoso es literal, pues, no es contextual, es literal. Porque deleterio es sustancia tóxica que causa daño, muerte a un organismo, sino. Entonces, profeta, debe ser ponzoñoso. No, pues, no, eso es literal. Dice contextual acá. Y si es contextual, tiene obviamente una connotación negativa, es verdad. Entonces la respuesta, pues, cambia. Ah, así. No estoy leyendo tu pensamiento. Telepatía. Hoy se raya la señorita Lozano. Bien, compañero Kevin. La respuesta es perjudicial. ¿No? Perjudicial. Esa es la respuesta. Perjudicial. Esa es la super respuesta. Perjudicial. Así es. Chévere. No te olvides que proficuo es productivo, fértil. ¿Bien? Permisivo que permite, que deja ser flexible. Vamos con la pregunta 14. Dice, según el texto 3A, respecto a los eticistas científicos, es incongruente. Eso se cree, no se creen. Bueno, en algún momento estuvieron de acuerdo, ahora que se creen lo máximo. Creen que son, pues, son más papitas que papa. Muy bien. Se concentran en los beneficios posibles de la clonación humana no exento de riesgo. Eso es incoherente. Dice, según el texto 3A, respecto a los eticistas científicos, es incongruente sostener que ahí está, la respuesta era evidentemente literal. Si ya no queremos, evidentemente, para no dañar, vamos a crear esto. Y a partir de ahí, evidentemente, curar o sanar. Y la pregunta 15 dice, si en el futuro muchas personas, gracias a métodos de reproducción artificial, pudieran elegir niños a la carta, el pobre texto, el pobre autor del texto 3B estaría recontra loco, ¿sí? Porque él se opone. Cuando dice a la carta, ya, pues no, ¿sabes qué? Llamas a la clínica de esperma y dices, ¿sabes qué? Yo, mujer, necesito un niño de blondos cabellos, de ojos azules, mmm, cuerpo atlético, en todo caso que tenga tendencia a tener un cuerpo atlético, un Adonis.
Bien, ¿tienes ese tipo de humano? Y la clínica era, claro que sí, claro, claro, en el acto. Ven tal o cual día y te inoculamos ese esperma y sales embarazada de ese tipo de niño. O en todo caso, es que ya pides tu niño ya hecho, ya no. Obviamente el texto 3B no va a estar de acuerdo, porque él no quiere eso. Él quiere netamente una procreación, ¿no? Algo netamente humano, ¿no? No científico. Entonces, así es, así es. ¿Bien? No, pues dice ahí, la pregunta dice, no, dice, ¿la procreación natural sería descartada de manera, no, más bien ellos están de acuerdo, bueno, dice, la procreación natural sería descartada de manera definitiva por los futuros padres, no. Dice, en la perspectiva del texto B, ¿no? ¿Cuál sería la opinión de B? Él no va a estar de acuerdo, obviamente. No va a estar de acuerdo por muchas razones, ¿no? Porque él no quiere ese tipo de generación de vida, ¿no? Dice, si en el futuro muchas personas, gracias a métodos de reproducción artificial, pudieran elegir niños a la carta de la perspectiva del texto B, de hecho que no va a estar de acuerdo, ¿no? Va a decir que está recontra mal, ¿no? No, 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 se va a oponer simplemente. La respuesta. Claro que sí, esa sería la respuesta. Imperarían criterios cualitativos, porque niños a la carta, ¿no es cierto? Que era un niño de rubios cabellos, de ojos azules, qué sé yo, antes que principios éticos sólidos en la sociedad. Ya estaría pidiendo, pues, un tipo de niño en particular. La respuesta es la B de bebé. La B de bebé. Hoy, ¿te acuerdas de esa ovejita o no? Así es, Dolly, muy bien, sí, claro, Dolly. Oye, ¿sabe cuál fue su futuro, no? ¿Cómo terminó? Así es, Castro, muy bien, Lozano, muy bien. ¿Bien? El futuro de él, ¿no? Es que tú sabes que cuando a ti te van a clonar con una célula, me imagino, ya tienes 17, 18 años, ya, 15 años. Te van a clonar con esa célula de esa edad, ¿no? Y la célula evidentemente va a tener esa edad, ¿no? Entonces no es que va a vivir más que usted, ¿no? O sea, van a estar paralelos, ¿eh? Ahora imagínate si me clona, yo tengo más de 40 años, ¿no? Si me van a clonar a mí, obviamente las células que tengo son 40 años, ¿no? O sea, una célula de 40 años, ¿no? Me clonan, van a salir humanos de esa edad, aparentemente bebé, pero ya tiene esa edad. Ya tiene esa edad ya. Esto no es regresivo, ¿no? O sea, están creando un humano de una célula de 40 años. Entonces, el humano que nazca o que aparezca tiene 40 años. O sea, esto no es regresivo, muchachos. No es que voy a rejuvenecer, no para nada. Entonces ya deduce, ¿no? ¿Qué pasó con esta ovejita, ¿no? Y así con muchos animales. Aquí al último le agregué un supertexto que me pareció interesante. ¿Bien? Todos esos textos están en tu separata. Yo agregué un texto acá, ¿ya? Este de la CEPRE San Marcos del 2022. Es un texto mixto, me pareció interesante, por eso opté por plasmarlo en esta última parte. Fundamentalmente el texto sostiene que, ya me preguntan por el tema central, sino por el tema central. Y en este tipo de textos, ¿qué hago? Analizo esta parte. Claro, porque esta parte se vincula principalmente con el tema central. ¿Cómo funcionan las vacunas de ARN contra el cáncer? Uno, se inyectan nanopartículas en la vacuna de ARN en el cuerpo del paciente. Células dendríticas. Dos, las células dendríticas entrenadoras de las defensas captan el ARN. Tres, el ARN hace
que estas células produzcan las mismas señales que delatan el cáncer, los antígenos tumorales. Antígenos. 4. Reconocer a los antígenos, las células del sistema inmunitario lanzan su ofensiva contra el tumor y crean memoria. Ahí está, mira. Célula T inmunitaria, ¿no? Tumor. Entonces, es que nuestro sistema es súper, hiper poderoso, ¿no? Pero evidentemente es limitado, ¿no? Obviamente es limitado, por ejemplo, ¿por qué no identifica este virus y lo destroza, ¿no? Porque, ¿por qué pasa desapercibido? Es que pronto este virus es como un alienígena, pues, y no tiene, nuestra defensa no tiene ninguna pista sobre ese virus, ¿no? Por eso no lo puede identificar, ¿no? Y entonces lo acoge más bien, y en eso termina una hecatombe toda nuestra defensa. Y de frente se va a los pulmones. Nunca te olvides en este tipo de texto, siempre es bueno los pies de página. Te ayudan bastante a comprender mejor el texto. Ya sé entonces de qué me habla, ¿no? De las vacunas del ARN contra el cáncer. Y que esas vacunas, esa nueva vacuna, le voy a llamar, tiene, mira, nanopartículas. Nanopartículas, evidentemente, que van a hacer más sofisticadas nuestras defensas. ¿Para qué? Para que puedan lidiar con el cáncer. Ahora vamos a la primera parte. Vamos a la primera parte. Bien, a ver, vamos, una super lectura de ese texto, a ver.
Bien, a ver, entonces lo vamos a desarrollar. Bien, ¿sí o no? Esa parte tú y yo se me diga, bueno, es como la ampliación de ese proceso, ¿sí o no? La ampliación de ese proceso. Lo has leído, lo has entendido, y obviamente con mucha más propiedad ya sabes, ¿no? En qué consiste o de qué trata el texto de manera particular. ¿Bien? Trata pues de esas nuevas vacunas que tienen una propiedad, ¿no? De tener nanopartículas o en todo caso tiene pues antígenos. Para Sebastián Kreiter, investigador del Centro de Oncología Transnacional de la Universidad de Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania, las vacunas de ARN son las más promisorias para combatir el cáncer. Ahí está, ¿no? Las vacunas del ARN. Ahora, ¿qué cosa llevan esas vacunas de ARN? Evidentemente antígenos o nanopartículas. Obviamente, mi opinión está sesgada, comenta, porque soy vicepresidente de la compañía BioNTech, ¿sí o no? Otra compañía que está haciendo, por ejemplo, vacunas para contrarrestar el SARS-CoV-2, o sea, el coronavirus, que se dedica al diseño de estas vacunas y llevo 15 años desarrollándolas. Entre sus ventajas, Kreiter señala su estabilidad, flexibilidad y seguridad. Un artículo reciente en la revista Nature, en el que él mismo participó, las ha puesto en el candelero. En el campo de la biología, el término antígeno designa una sustancia que, introducida en el organismo animal, da lugar a reacciones de defensa, tales como la formación de anticuerpos. Ese es el propósito, ¿no? Lidiar con el cáncer. Los investigadores diseñaron nanopartículas que contenían ARN de diversos antígenos tumorales y que, al inyectarlas en la sangre, fueran captadas con facilidad por las células dendríticas que estimulan la defensa. El ARN contiene la información para que las células generen por sí mismas los antígenos. Pero eso es solo un primer paso. Lo fundamental es que él sirve como adyuvante, ¿no? Como colaborador. Las células dendríticas lo interpretan como si fuera un ARN viral, señala Kreiter. La respuesta es mucho mayor que las preparaciones antiguas. La fórmula se ha empezado a probar en ensayos clínicos. Los resultados son limitados, pero no frenan la esperanza. La vacuna compuesta por 4 antígenos provocó una fuerte respuesta inmunitaria en 3 pacientes con melanoma en que se aplicó, y los 3 mostraron signos de regresión o estabilizaron la enfermedad. Eso a pesar de usar dosis pequeñas y ni siquiera incorporar neoantígenos, ya que se trata de una prueba de conceptos, explica Kreiter. Como son 2 conceptos muy innovadores, decidimos probarlo por separado antes de juntarlos, completa el investigador, quien no desprecia, rechaza la opción de combinar con otro tipo de antígenos. Hecho eso, ya sabemos de qué trata el texto, ya sabemos centralmente con qué se asocian. Primera respuesta entonces a esta, dime tú. Fundamentalmente el texto sostiene que, fundamentalmente el texto sostiene que. Uy, mi mascota, mi mascota. Oye, silencio. Oye, silencio. Oiga, pero muy bien, Kevin Lozano, muy bien, excelente. Chévere, claro. ¿Sabe por qué, amigo? Dice la primera, ¿no? Las vacunas de ARN podrían constituir una revolución en el ámbito médico, pero de manera precisa y netamente para el cáncer, no de manera general, ¿no? Dice fundamentalmente es para el cáncer, ¿no es cierto? Entonces, esa tenemos que rescatar, ese dato. La respuesta sea, muy bien, ahora así es. Excelente, Will. La respuesta es esa. Así es el cáncer, mira. Uno y cómo se ramifica.
Cortas uno, aparecen como 1000 ramificaciones mal. Por eso es que es bien complicado el cáncer. Así es una célula cancerígena. Ahí está tu super respuesta. Y te lo digo con el taco. Sesgar. Es un poco sesgado, dice. O sea, ¿por qué? Porque yo no soy plenamente ahí, ¿no? Porque soy el que está a cargo de eso, ¿no? No estoy plenamente, ¿no? Sesgar literal, evidentemente, es una parte. No expresarlo todo, solo una parte. Eso es sesgar. Ya Kreiter dice acá que no, él es el presidente. Muy bien, claro que sí, chévere, muy bien. Ahora sí, jóvenes, claro, tienen que lucirse en ese último. Así es. 2 de 2, muy bien, vamos bien. La respuesta es esa. La respuesta es esa. Así, así, mira, esa es la célula cancerígena. Mira, mira, toda la ramificación que tiene. A partir de gráfico, dice el gráfico y la información textual, ambos, el gráfico y la información textual, o sea, el complemento, se puede inferir que la preparación de la vacuna, ¿sí o no? Esa vacunita va a contener alguna sustancia extra y también podría contener algunas nanoparticulaciones. Ah. ¿Y todo eso para qué? Para que ayude obviamente a la defensa, ¿no? A nuestras defensas, a los linfocitos T. Inferir, se puede inferir. Estás infiriendo mal. Dice del gráfico y del... Mira, ¿qué dice la pregunta? Dice, se puede inferir que la preparación de la vacuna, no te estoy diciendo el propósito de la vacuna, la preparación de la vacuna. Estás entendiendo mal la pregunta. A partir del gráfico y la información textual se puede inferir que la preparación de la vacuna hace Will, la preparación de la vacuna. La preparación de la vacuna. ¿Cuál es el propósito de la creación? Lidiar con el cáncer, chévere, ese es el propósito. Pero ¿cómo hago eso? La idea es engañar a esa célula cancerígena, en todo caso, pues, a esa célula cancerígena que no me identifiquen, que no sepa con qué voy a atacar. ¿No es cierto? Entonces, esa nueva vacuna conlleva, pues, tiene un propósito. ¿Ves? Se inyectan nanopartículas en la vacuna del ARN en el cuerpo del paciente. Las células dendríticas entrenadoras de las defensas captan el ARN
El ARN hace que esas células produzcan las mismas señales que delatan el cáncer de los antígenos tumorales. Quitaron información, tiene la misma información. Y evidentemente ya tiene lo necesario como para lidiar con eso. Como tiene lo mismo, el cáncer no lo va a identificar. Y como no lo va a identificar, ahí viene la lucha. A reconocer los antígenos, las células del sistema inmunitario lanzan la ofensiva contra el tumor y crean memoria. Ya lo identificaron totalmente. Entonces, como tienen lo necesario, o sea, tienen lo mismo casi que tienen las células cancerígenas, entonces ellas no lo identifican y evidentemente ellos empiezan a tener memoria y empiezan a atacar. Profeta, ¿y dónde es eso más? Acá. En el campo de la biología, el término antígeno designa una sustancia que introducida en un organismo animal da lugar a reacciones de defensa, tales como la formación de anticuerpos. Los investigadores diseñaron nanopartículas que contienen ARN de diversos antígenos tumorales. De diversos, ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Los investigadores diseñaron nanopartículas que contenían ARN de diversos antígenos tumorales y que al inyectarlas en la sangre fueran captadas con facilidad. ¿Eso qué implica? Que previamente has quitado evidentemente alguna sustancia de esas del cáncer. Así como obviamente, ¿con qué se está lidiando muchas de las vacunas? Con el mismo virus. Un virus evidentemente aletargado, ¿no? Semi-muerto, ¿no? Pero primero, ¿qué es eso? Se ha tenido que captar esos virus. Igual acá también, ¿no? Primero he tenido que quitar sustancia de esas células cancerígenas, de diferentes tipos de células cancerígenas. Y eso estoy inyectando, ¿no? Y automáticamente estoy tratando de ir instruyendo pues a nuestra defensa para que tenga memoria y ataque. Entonces aquí Will nos dio una super respuesta. La respuesta acá sería pues. Bien. Así es, muy bien, claro que sí. Así se ramifican las células cancerígenas. Pregunta 4 dice, respecto al proceso descrito en la imagen, es falso sostener que las células dendríticas ataquen directamente al tumor. ¿Por qué? Es falso sostener que las células dendríticas ataquen directamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de las células dendríticas? La función de las células dendríticas. ¿Cuál es su función? Mira, la función de las células dendríticas. ¿Cuál es su función? ¿Sí? Se inyectan nanopartículas en la vacuna del ARN en el cuerpo del paciente. Las células dendríticas entrenadoras de las defensas captan el ARN. Y la pregunta va a referir justamente a ellas. Captan, las células dendríticas entrenadoras de las defensas captan el ARN. O sea, son como el medio. Ellas no cumplen nada, simplemente son el medio para captarlo. Así es. La respuesta es esa, muy bien. La respuesta es la B. Y ahí está justamente, ¿no? En el futuro así, pues no se va a tener nanopartículas o nanorobots para que puedan lidiar ellos ya, pues. Ya si el ser humano no puede, ya tendrá que
introducirse esto. Nanopartículas, nanorobots para que lidien pues con el cáncer. Si fuera imposible que las nanopartículas incorporaran material biológico, entonces obviamente la sustancia o la investigación que está haciendo el científico no tendría mucho sentido. Ya no sería viable. Claro que sí, Will. Muy bien, claro que sí, Lozano, excelente, muy bien. Oiga, y cerramos muy bien la mañana. Chévere, muy bien, claro que sí, la respuesta sería esa. Las vacunas del ARN difícilmente podrían considerarse alternativa viable para combatir el cáncer. La respuesta es la C, así es. Cuidado. Son las nanopartículas, obviamente, ¿no? Se volvió loco la célula con su nanopartícula. Y solo quería decir de esto, mira, ¿no? La idea de aislarnos hoy es para que cuando nos juntemos nuevamente no falte nadie, ¿no? Estemos todos, de verdad que sí. Mientras tanto, pues nos queda solo hacer eso, tal vez. ¿Sí? A pesar que estamos en estas circunstancias, debemos recordar siempre, ¿no? Que de esto de las buenas costumbres de este año y el año pasado hacen que sigamos viviendo acá y no pierdan eso. De verdad que sí, muchachos. Y que esta Semana Santa, a pesar de todo, no es Domingo de Ramos, pero es necesario ponerla acá, lo quise poner de propósito. Evidentemente, pues, es eso, estas costumbres no se deben perder. Y eso, ¿no? La idea de aislarnos hoy es para que cuando nos juntemos nuevamente no falte nadie, efectivamente. Nadie nos falte. Y en algún momento regresemos a esas costumbres que fueron, y nosotros los peruanos tenemos tantísimas, tantísimas. Y no debe faltar nadie. Uno es mucho. Nadie debe desaparecer de esa tierra. ¿Sí? Hasta ahí esa parte, amigos. Ahora sí vamos a pasar a nuestra práctica parcialmente. ¿Sí? Vamos a pasar a nuestra práctica parcialmente. Mucho de esto ya estaba hecho ya. Es más, le había incluido incluso aquí, le puse otro texto más, el último texto que no está, obviamente, no es, sino ya sabe de dónde viene. Este problemita te afianza bastante, ¿no? Bastante te afianza, amigos, la parte... Te afianza bastante la parte semántica. Entonces, es bueno repasarlo esta partecita. Ahora voy a dedicarme a la parte netamente semántica. ¿Te parece? Profe, ¿por qué no se hace? Ya me voy a hacer un 2, me voy a hacer 3, me voy a hacer de eso, para que no te sientas mal. Hay varias formas de hacer esto, ¿no es cierto? Andrés Bello, venezolano de nacimiento, chileno por decisión gubernamental, ya, bacán, nos hablan de Andrés Bello. Tiene un estilo equilibrado y juiciosamente ecléctico, ajeno a todos los excesos. Tiene, vamos a ponerle acá, tiene, ¿no? Aquí hay elipsis, pero vamos a subrayarle, tiene un estilo. Se supone que Andrés Bello. Sus escritos de Andrés Bello evidencian también algunos rasgos románticos. El romanticismo representa muchos aspectos subjetivos del poeta. Aquí ya no te hablan de Andrés Bello propiamente dicho, sino el tema es el romanticismo. ¿Bien? Yo sé que ya marcaste, así es, muy bien, Will Lozano, chévere, la respuesta era 4. En 4, yo no sé por qué me han quitado menos, esto se llama atribución de nombres. Ya la respuesta es 4, ¿ya? En la mala costumbre, digo que no haga eso, pero bueno, insiste. Era una mañana sin nubes en que la naturaleza sonreía de felicidad. El corazón tranquilo como el nido de una paloma se entregaba a la contemplación del magnífico cuadro. Quien no tiene nada, acá se aparte el tema, totalmente se aparte el tema. Porque ahí están describiendo el cuadro, ¿no? ¿Qué cosa en el cuadro?
Aquí me han borrado la respuesta, no sé por qué es toma de atribución. La respuesta es la 1. Ahí describen un paisaje natural, pero acá está escribiendo el cuadro, netamente el cuadro. Sabemos que hay varias clases de presión. Presión. Cuando sostenemos un objeto en la mano, sentimos la presión debido a la gravedad. ¿Bien? Y toda esa dos está aquí, mira. La gravedad origina un tipo de presión ya conocida, ¿no? La respuesta, evidentemente, es la 5. La 5. Uy, aquí hay respuesta, qué suerte la mía. Me falta que no haya respuesta acá. Magnate opulento, te dije, no había respuesta. No sé por qué esta señora hace eso. Que no haga eso. Sí, sí. Aquí, amigo, sería pues creso, ¿no? Creso, bien, adinerado, acaudalado, millonario, nabab, ¿bien? Acá sería la respuesta, vamos a borrar la respuesta. Trivial baladí, obviamente que tiene poca importancia. Bueno, aquí sí hay respuesta, qué suerte la mía. Fusionar, separar, iniciar, oiga, dice, fusionar, separar, antónimos. Iniciar, oiga, sería finiquitar, bueno, finiquitar. Perito, experimentado, ducho, sinónimos, vaquiano, vaquiano. Colegir, inferir, deducir, uy, suerte, deducir. Muy bien, estamos excelentes en la parte semántica, chévere, muchachos, chévere. Muy bien, Lozano. Lozano se vuelve insoportable cuando es vocabulario. Estimular, incitar, motivar. Oye, ¿qué es? Persuadir. Por afecta persuadir, ya, vamos. Cohipónimos, lugares donde hay articulación. Vamos, acá sí te agarro, vamos, dime, ¿dónde hay? Cohipónimos, lugares donde hay articulaciones. Bien, así es. Oiga, articulaciones, rodilla. Por tu grande conocimiento de geografía, vamos, luces de acá. Puno, Cajamarca, Purímac. Así es, bien, claro que sí, chévere. Huancavelica. Oiga, cohipónimos también la hay, cohipónimos en la 31. Así es, Will, bien, Will. Muy bien, Leopardo. Abogado, ingeniero, obstetra, enfermera. Cohipónimos también, cohipónimos. Profesionales, tipo de profesionales. Recontra, y Will, no sea malo, Will, ¿qué tiene, Will? Todo estaba chévere, Will, hasta que el... Ya pues, Will. Kevin, ¿por qué eres así, Kevin? No hay, el profe Lam borró la respuesta, creo que sí, por eso no das, así es. Aquí lo cierto es que por aquí estaba la palabrita odontólogo, ¿ya? Tiene razón. Pero no, pues ninguno de esos sería, pues. Es cualquier profesional, ellos no son profesionales. Pues. Director es una designación. ¿No? ¿Sí? Se parece, muy bien, muy bien. Así es. Carreras, así es. Así es. Todos son oficios profesionales. Muy bien. Muy bien. Así es. No, si ahí, no sé por qué me han borrado la respuesta. Ya, vamos a lastimarla otra vez. Es a partir de los primeros, así es eso, mía. Momentos de expresarse. Este tema es chévere, ¿sabes por qué? Porque temé la capacidad de uso correcto del sustantivo, adjetivo y verbo. Constatar las. Acá es ventaja de trabajo. Suerte que está en la respuesta. Él tiene una buena conversación. Así es. A mí me pasa constantemente, ¿no? Cuando discuto con mis colegas. Hablar investigado.
A ver, ¿cuáles serían los conectores apropiados? Ahí vamos, tenemos un minutito. La ciudad se encontraba devastada. Dos conjunciones, adversativa y copulativa. O sea, ¿cuál? En cristiano, ¿cuál? Así es, muy bien, chévere. Claro que sí, esa era la respuesta. Más ni. Todos los días se acuesta tarde, tu caso, tu caso, ¿sí o no? Tu caso. Le encanta estar con el celular hasta las 12, 1, 2 de la mañana. ¿Cómo me vas a poner la A? No sea malo, ¿qué tienes? O sea que hay vicio de la adicción, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a poner la A? ¿Está bien? ¿Todo bien? ¿Y la cacofonía dónde queda? Y, ¿cómo vas a ponerme A? Pues no está, acá la primera está bien ya, pero la segunda no, pues es consecutiva, pero no es, ¿no? Y luego se arrepiente, luego, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés, pibe? ¿Qué tenés? La respuesta es sí, güey. Bien, güey. La respuesta es eso. Bien, repasito. Hace un súper placer estar con ustedes. Cuídense bastante. Protéjanse, por favor. ¿Bien? No, acá porque María anonadado, perplejo. Apenas nos doblegaron la respuesta. Vamos a terminar todavía. Doblegaron, vencido. Y aquí los que tienen algo, ella estaba, decía, ¿sí? Si viene de tan lejos, aquí nos borraron la respuesta porque debe ser una conjunción causal y una consecutiva. Si viene de tan lejos, ¿sí? Entonces ahí está la respuesta. Entonces no es justo que te quedes tan poco tiempo. Lo digo porque tenemos que ver, ahí está la respuesta. Bien, hasta ahí, amigos. Cuídate bastante, cuídense. Fueron bastante pro hoy día, les agradezco bastante, cuídense, disfruten ese día. Bueno, les quedan clases, pero traten de pasarlo lo mejor posible. Cuídense, un gustazo, amigos. Cuídense, nos vemos la próxima semana, la segunda semana del mes de abril. Bien, cuídense bastante. Cuídense ustedes y cuiden a su familia bastante. Cuiden bastante a su familia porque recuerda que esta variante brasileña es fatal. No es recontra letal, pero evidentemente causa muchísimos problemas. Cuídate bastante. Un gusto. Hasta la próxima. Compañera Miriam, un gustazo. Gracias, compañera Miriam. Nos vemos la próxima semana.